Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio, con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? A partir de este momento, llevamos el podcast a sus sentidos en su dispositivo de pantalla. Damos entrada a la sonósfera digital. Las noticias, los hechos de interés tienen una opinión en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. Con Andrés Barrios Rubio, usted tiene un punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital. La estrategia de la izquierda de restar importancia a lo evidente está ganando adeptos en un intento de justificar la conducta poco ética que se ha hecho evidente en los últimos días. Comunicado de los presidentes de las altas cortes solicitando garantías que les permitan realizar su trabajo y exigiendo a la Fiscalía General de la Nación celeridad en las investigaciones, demuestra que como país se necesita abordar los temas sociales, establecer políticas públicas y avanzar como una nación en progreso. Respetando las diferencias entre los extremos, se puede construir un mejor futuro para todos. El gobierno del cambio se caracteriza por la egolatría, los delirios de persecución y el ansia de poder, que en conjunto sirven para incitar el odio y las pasiones. La falta de autoridad es el resultado de un político que hizo numerosas promesas durante su campaña, pero aún no ha cumplido muchas de ellas. El panorama político de la nación revela un importante nivel de resistencia al enfoque empleado por la izquierda para justificar sus acciones en el poder. Los intereses ideológicos del socialismo extremo se adaptan a las necesidades específicas de cada agente de cambio, creando un ecosistema único en el que la ley se aplica en función del impacto mediático del hecho. Profundidad y conocimiento con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Las chuzadas, abominable acto que se enmarca como un proceder propio del fascismo, hoy se revierte en el actuar del gobierno del cambio. La justificación de la izquierda para la autovictimización se ve socavada por la falta de motivos sólidos detrás de la crítica, la aplicación de estrategias progresistas y la eliminación del adversario. Hay quienes dicen que las verdades se descubren y las mentiras se construyen. Por ello el país espera una investigación profunda y que se devele quienes están detrás de la aparente interceptación ilegal al despacho de uno de los magistrados de la Corte Constitucional. Las carpetas con seguimientos y perfilamientos que se dicen se están apilando al interior del gobierno del cambio parecen pasar del mito a la realidad, con lo que poco a poco se empieza a conocer. En Panorama Digital lo decimos aunque a muchos no les guste. Para verdades, el tiempo y lo que ahora se conoce llama a preguntar si la inclinación de su presidente a nombrar aliados ideológicos del M-19 en cargos dentro de los organismos de inteligencia tiene por objetivo facilitar el seguimiento de opositores, magistrados, periodistas, medios de comunicación, entre otros. Incómodo
resulta para su mandatario las evidencias y los inapropiados nexos que se tienden con la FARC, el ELN, los paramilitares y las milicias urbanas, primeras líneas, gestores de paz, que parecen estar triangulando una estrategia de desestabilización gestada por el M-19. El ideario del movimiento 19 de abril se hace realidad hoy en Colombia. Su visión y concepción de país no se dejó de lado con la firma del acuerdo el 9 de marzo de 1990. Se está implementando ahora con Gustavo Francisco Petro Urrego en la presidencia. Es preocupante lo que se ha conocido de las interceptaciones a través de los medios. Ver cómo la historia se repite fue lo que dijo en Semana en Vivo el ex magistrado de la Corte Suprema, Gerardo Botero. La verdad que es un tanto preocupante lo que en los medios de comunicación se ha venido ventilando sobre las interceptaciones a los magistrados titulares y magistrados auxiliares de la Corte Constitucional. La historia se repite. Lo cierto es que me angustia sobremanera, me preocupa enormemente que los organismos de inteligencia del Estado estén sirviendo para intereses oscuros, cuando todas estas entidades, la Agencia Nacional de Inteligencia, la Unidad de Análisis Financiero, la Unidad Nacional de Protección UNP, deben estar efectivamente al servicio de las instituciones en procura de perseguir los criminales de este país. Pues es bastante tensionante lo que está pasando, se repite la historia de lo ya vivido en años anteriores. La verdad que pensé que estos episodios ya se habían superado en nuestro país, pero veo que se sigue generando ese tipo de situaciones y nada pasa. Hay unas situaciones de complicidad en la medida en que se omite efectivamente dar las explicaciones pertinentes frente a acusaciones tan directas, tan precisas como la del magistrado Ibáñez de la Corte Constitucional. Lo que más preocupa es la estrategia de evadir responsabilidades y cómo desde la izquierda se omite dar respuesta a una denuncia que es grave. El protocolo acordado en Caloto, Cauca, y que fue decisivo en el devenir político de la nación, hoy se constituye en un radicalismo absoluto, otro capítulo más de lo que desde un sector del colectivo social se ve como un desgobierno improvisado, caótico y corrupto en manos de la izquierda colombiana. Las chuzadas parecen haber establecido una cultura del secreto y el engaño que normaliza la violación de la intimidad y la elusión de las normas éticas. Se está al frente de una forma ruin, patrimonio, para tener conocimiento de algún tema. Lo que ahora se hace desde el gobierno del cambio es muy peligroso para todos. Las operaciones militares, la integridad de magistrados, periodistas, militares, policías y la propia oposición. La violación del derecho fundamental a la privacidad y la intimidad es otro abuso de poder por parte de un gobierno que intenta destruir a quienes lo controlan y se oponen a él. Las acusaciones que hasta ahora se conocen son supremamente graves y tienen toda la credibilidad por quien las realiza, es lo que aseguró en Semana en Vivo el excongresista Jorge Enrique Robledo. Estos son cosas graves, porque mucha gente da a pensar que estos son como filaturas, ¿no? Como juegos de muchachos, no, es que le chuta el teléfono, no sé qué, y se mató. Esto no se puede mirar así, le digo, francamente, yo sé que los compañeros de panel pues lo ven con todo rigor, pero a quienes nos acompañan, estos son cosas graves. Graves porque de entrada es violar la ley y nunca puede ser un asunto menor violar la ley. Pero además porque normalmente detrás de un delito de chuzadas ilegales, pues pueden venir otros delitos, ¿sí? porque se busca una información, ¿sí? de manera ilegal, muy seguramente para proceder después con otros actos delictivos que nadie sabe cuáles puedan ser. Y lo segundo que quiero mencionar es esto. Quien está haciendo esta acusación es el doctor Jorge Enrique Ibáñez. Yo digamos que no soy amigo de él ni
nada que se parezca, pero sí me tocó seguirle la pista de cerca porque él estuvo en un tribunal de arbitramiento en el caso de Odebrecht, Grupo Aval. Ese fue un tribunal súper importante porque, pues bueno, todos sabemos la historia de esos horrores y de esa corrupción, pero es que además en ese tribunal estaba en juego una suma descomunal de recursos, ¿sí?, que estaban peleando a su favor unos banqueros. Y las presiones yo supongo que tuvieron que ser inmensas, ¿no? Y ese tribunal tomó una decisión, repito, con el doctor Ibáñez haciendo parte de ese tribunal, ajustada a derecho, protegiendo el interés nacional, valeroso, porque esas no son decisiones fáciles de tomar. Entonces, yo le doy toda la respetabilidad al doctor Ibáñez, bueno, se la doy a cualquiera que haga acusaciones, pero sin duda a él se la doy en particular esa respetabilidad, sin perder de vista, pues que también tiene que haber un debido proceso y que vamos a ver cómo avanzan las investigaciones. Ese es un hecho, repito, gravísimo. Pues las autoridades tendrán que hacer las investigaciones, ojalá las hagan como debe ser, ojalá la Fiscalía General de la Nación esté pues en la jugada y tenga el valor civil y el carácter para ir hasta donde haya que ir en esa investigación. Sí, pero sin duda que las acusaciones son gravísimas, y si él las está haciendo así es porque tiene que haber percibido, sentido, conocido una serie de hechos que no son dignos de despreciar. Ya, repito, habrá que seguir con la investigación, pero estos no son asuntos menores. Y aquí hay un antecedente que a mí me preocupa políticamente hablando, es que acordemos que alcanzó a conocerse un borrador que apuntaba a centralizar todas las labores de inteligencia del Estado en una sola, en este gobierno del presidente Petro. Y eso es uno de esos errores que son inaceptables, son errores que no se pueden cometer, porque todos sabemos de las cosas graves que pueden suceder en los asuntos de inteligencia. Múltiples son los errores que se han cometido en el ejercicio del poder por parte de Gustavo Francisco Petro Urrego y su equipo de gobierno. El camino hacia una dictadura se está allanando con las mismas cuestiones que antes tanto indignaban a la izquierda, pero que ahora sirven a los propósitos del actual gobierno. Es preocupante que la lucha contra la delincuencia esté siendo dirigida por quienes antes se dedicaban a luchar y atentar contra el Estado. Las chuzadas son un arma de intimidación que en el pasado como en el presente solo tienen un objetivo: destruir a quien piense diferente. Este escándalo, como los que han acompañado a la administración Petro Urrego, tienen un factor común: elementos paralelos con gobiernos como los de Nicolás Maduro Moros, José Daniel Ortega Saavedra y Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Escenario de oscuros movimientos en donde ellos se adelantan a las investigaciones para decir que son víctimas. La denuncia que se está haciendo es muy grave. Es una intimidación a quienes ejercen justicia con autonomía, es lo que se puede entrever en este audio de Semana en Vivo con el expresidente de la Corte, Jaime Arrubla. El mundo vuelve y gira, ¿no? Y a veces se repiten cosas que no deberían repetirse, cosas desagradables, cosas que atentan contra la democracia, contra la integridad de las personas. Mire, yo le repito lo mismo que dije en el 2009, cuando estaba de vicepresidente de la Corte y empezaron todas estas chuzadas. En Estados Unidos se cayó un presidente de la República por chuzar a un partido político. ¿Usted se imagina que hubiera sido por chuzar allá a la Corte Suprema lo que hubiera pasado en esa democracia? Esto es gravísimo. No es que los magistrados fallemos por teléfono, ni que tengamos la imprudencia de comentar nuestras providencias por teléfono. Yo no creo que nadie, eso lo hacemos en sala y el trabajo lo hacemos con nuestros magistrados auxiliares también en una forma muy seria. Pero eso de que a uno le chusen, como me pasó a mí, el celular mío, el de mis hijos menores de edad, el de toda la familia, eso es una intimidación muy grave. Es que esto lo conoció las Naciones Unidas y el Comité contra la Tortura. Es que usted saberse chuzado
es saberse intimidado y nada más y nada menos que por el régimen que está gobernando el país. Es un ataque a la autonomía, a la independencia de los jueces, el mero hecho de saber que están chuzados. O sea que creíamos que esto se había superado, creíamos que la liquidación del TAS había sido en serio y que esto ya no iba a volver a pasar, pero que otra vez, y yo le creo al doctor Ibáñez, no solamente porque es un magistrado, sino porque es una persona muy seria, lo conozco desde hace muchos años, y si él está diciendo de que esto viene del Estado, es porque tiene sus razones para hacer esta afirmación, y que esto venga de las centrales de inteligencia, que ya le parece que en la presidencia de la República se armó otra, porque ya sí es que la unidad de tecnología o de comunicaciones, y fuera de eso una central, que era lo que quería hacer Pedro Juan Moreno en su época, aglutinar todo eso es horrible. Es que esas entidades no pueden actuar sino por orden judicial para investigar a ningún ciudadano. Y si se trata de magistrados, pues también son ciudadanos, los están afectando en su intimidad. Lo que se creía superado con la liquidación del DAS reapareció en el gobierno del cambio y con mayor gravedad. Parece que la estrategia empleada por la izquierda es utilizar el escándalo como medio para encubrir sus propias fechorías y silenciar a sus oponentes. Se trata de un acto cobarde propio de criminales que debería ser perseguido con todo el peso de la ley. Lo que hoy se ve en Colombia poco y nada se distancia de la mordaz crítica que años atrás hacían los comunistas a los gobiernos de derecha por comportarse como la CIA, y al llegar al poder hicieron lo que hicieron con la KGB. Es importante señalar que según la lógica marxista, ellos sí pueden hacer barbaridades, pero los demás no. No es de extrañar que los allegados a Gustavo Francisco Petro Urrego intenten desviar la atención de la situación, afirmando que se trata de una trampa, de la que son cómplices incluso miembros de su familia y colaboradores más cercanos para traicionarlo y que todo salga mal. La excusa de Gustavo Francisco Petro Urrego no deja de ser un distractor para evadir la responsabilidad que le asiste, fue lo que argumentó en Semana en Vivo el expresidente de la Corte, Jaime Arrubla. La excusa del presidente no deja de ser otro distractivo. Él es muy experto en eso. Mire usted, cuando a nosotros nos estaban chuzando, recibimos asistencia técnica. Fueron allá organismos de inteligencia y nos mostraron lo que era un aparato para chuzar. Eso no es más grande que un computador portátil. Eso es una tablet. Y eso lo tienen todos los organismos de inteligencia. Eso se situaban al frente de la séptima y desde allá oían todo lo que estábamos haciendo en la Corte, y los celulares aún apagados siguen siendo transmisores. O sea que eso que el presidente dice que no hay la tecnología o que no tienen los aparatos, eso no es una excusa, porque estoy seguro que cualquier entidad que haga labor de inteligencia tiene eso, porque no es ningún equipo sofisticado ni costoso, son muy fáciles, muy elementales, muy simples los aparatos que utilizan para ese tipo de interceptaciones. O sea que lo que debería hacer el señor presidente es decir que va a poner a la función de la justicia toda la información, todo el acceso para que se llegue hasta las últimas consecuencias con esta investigación. Eso es lo que haría un demócrata, abrir las puertas para que se investigue, pero empezar a tapar que es que no tienen equipos, esa es una disculpa que no tiene. Miren, nos metieron 2 micrófonos en la sala plena. Consiguieron a las empleadas de los tintos para que lo hiciera, ellas lo confesaron. Y yo le digo una cosa, esa información tarde que temprano se iba delatando, y uno conversaba con gente del gobierno y sabían cosas que no tenían por qué saberlo, porque se habían discutido en sala plena. O sea que aquí se está volviendo a repetir la historia, y aquí lo que hay es que pedirle a la fiscal
que haga una investigación seria. En ese entonces se logró investigación, mire, hubo gente condenada por eso. Y esa gente que condenaron, que la invitamos a la corte, nos decía que de ninguna manera, que eso no lo hacían, ellos no tenían equipos y después resultaron condenados. Que no se tienen equipos para interceptar es una excusa sin fundamento. Eso lo hacen y de forma muy fácil, como ocurrió antes. Difícil será para la izquierda hacer caso omiso del tema de las chuzadas, pues en cada acto se corrobora que en el gobierno del cambio todo se vale. El modus operandi de pescar en río revuelto, aproximarse a Armando Alberto Benedetti Villaneda o Roy Leonardo Barreras Montealegre y muchos otros para captar votos, hoy lo quieren vender como un entrampamiento para sabotear y enlodar a un hombre bueno. Cada vez es más evidente que el pacto histórico está siguiendo una estrategia de confusión, una táctica comúnmente asociada con un gobierno que no ha logrado definir una dirección clara y que en cambio está enfocado en llevar a cabo acciones perjudiciales para el país. Las cuestionables tácticas, ahora desmentidas por su presidente, se han convertido en una peligrosa herramienta que busca controlar a los magistrados. En el debate que se hizo hace unos días en el Senado, no fueron claros en las respuestas que tienen en el gobierno frente a este tema de las chuzadas, fue lo que exaltó en Semana en Vivo el senador David Luna. Y en efecto, el pasado martes hicimos un debate de control político donde le preguntamos al director de la Dirección Nacional de Inteligencia que respondiera bajo la gravedad del juramento si era cierto, sí o no, que estaba interviniendo o interceptando comunicaciones de periodistas, militares en uso de buen retiro o miembros de la oposición. Días después se conoce la denuncia realizada por la Sala Plena de la Corte Constitucional y son muchas las preocupaciones que en efecto hay, porque algunos hemos sido objetos de algunas actividades que por lo menos generan preocupación. En mi caso personal, es la fecha en la cual no sé nada sobre la intromisión a mi domicilio el pasado mes de diciembre, pues que tiene evidentemente momentos críticos y de nerviosismo familiares y por supuesto del ejercicio de la oposición. Yo no soy ni juez ni fiscal y precisamente por esa razón fui muy cuidadoso en la construcción y en la realización del debate. Siempre pregunté si era cierto sí o no las inquietudes que tenía. Lamentablemente el director de la Dirección Nacional de Inteligencia me contestó no, pero sí. Yo no lo he hecho, pero no sé si mis antecesores lo han desarrollado. Y recuerde usted que antes de él también hubo un director nombrado por el gobierno del presidente Petro, más específicamente el doctor Casanova. Entonces sí resulta muy curioso que esas respuestas hayan sido, por decirlo de una manera, flojas, no satisfactorias. Pero dos, es que recordemos que en este gobierno a una empleada del servicio doméstico no solamente la interceptaron, sino adicionalmente la interrogaron sin autorización judicial. Ya hay condenados en ese caso particular. Entonces, acá, sumándole la denuncia de la Corte Constitucional y del doctor Ibáñez, pues la situación es de altísima gravedad y merece que la señora Fiscal General de la Nación pues le cuente al país cómo va a desarrollar dichas investigaciones y por supuesto pues cuáles son las responsabilidades al respecto. Son muchas las incongruencias del gobierno y varias las chuzadas y persecuciones que se conocen. Pretenden eliminar todo tipo de garantías para que puedan ejercer sus funciones y revisar las desastrosas reformas que han sido aprobadas por el legislativo. Colombia está en reversa y en peligro. Gustavo Francisco Petrurrego dice que desde el primer día de su gobierno dio la orden a los organismos de inteligencia de no ser utilizados contra la oposición, la prensa o las cortes. Sin embargo, los hechos demuestran que no es así. Desde el principio se ha percibido que su mandatario falta a la verdad, realizando acciones que reflejan las de otros en el pasado.
El discurso de arrepentimiento y autorreflexión de su presidente lejos está de invisibilizar la realidad. No es producto de la imaginación que los magistrados se sienten vigilados. ¿Qué es lo que ocurre en Palacio con los sistemas de inteligencia? ¿Cómo opera este tema? Esto fue lo que dijo en Caracol Radio el jefe de tecnología y sistemas de presidencia, René Guarín. Como bien usted lo informó al momento de hacer la presentación mía, yo soy el jefe de tecnología y sistemas de información de la Presidencia de la República. Nosotros tenemos como Oficina de Tecnología y Sistemas de Información 4 ejes principales, 4 ejes de acción. Uno es todo el soporte tecnológico que damos a las reuniones del presidente, a los consejos de ministros, a reuniones que haya aquí en la Casa de Nariño, por fuera, e incluso atendemos temas por fuera del país en acompañamiento tecnológico del presidente. Tenemos una parte de sistemas de información que es toda la página de aspirantes presidencia, que digamos la consulta mucho los periodistas, toda la ciudadanía sobre las personas que van a ocupar cargos públicos en el Estado. Tenemos una parte que es la de seguridad, que es el blindaje de la plataforma tecnológica mediante los firewalls. Allí colocamos unas reglas pues para entrada y salida a internet, para que no todos los funcionarios puedan salir a aplicaciones que pueden terminar siendo sensibles para la seguridad tecnológica de la Casa de Nariño. Y tenemos un área que es la parte administrativa de todos los contratos que manejamos aquí en presidencia y demás. Digamos que eso es lo nuestro. Cuando yo escuché la noticia, primero la escuché en una emisora llamada la FM y después la vi este fin de semana ya, digamos, con nombre propio, intentando a mí relacionarme con ese tema, pues me sorprendí, pues porque yo no tengo aquí temas de análisis de información, no interactúo con la Dirección Nacional de Inteligencia, ni con la UIAF, ni con la DIAN, ni con DIJÍN de la policía. No intervengo para nada con ellos. Nosotros somos la parte interna de tecnología y sistemas de información. Queda claro que desde la Oficina de Tecnología no existe un vínculo con las chuzadas, o por lo menos así lo dice René Guarín. Es evidente que el gobierno del cambio desconoce y no respeta los principios de la oposición en un sistema democrático. Algunos funcionarios de la administración Petro Urrego se han mostrado sinceros sobre su participación en el pasado con el M-19. Sin embargo, cuando se les ha interrogado sobre su papel en la historia violenta del grupo, han mostrado incomodidad y enfado. Prueba fehaciente de que el Mesías de los humanos quiere imponer una dictadura en la nación se puede encontrar en su alineación con los ideales venezolanos y nicaragüenses. ¿Cómo se puede garantizar desde el gobierno que no se está haciendo seguimientos o interceptaciones a los colombianos? Esto fue lo que aseguró en Caracol Radio el jefe de tecnología y sistemas de presidencia, René Guarín. Bueno, su pregunta es bien pertinente y permite, digamos, arrojar luces y aclarar cosas. El doctor Carlos Ramón González, cuando respondió el debate el pasado 18 de junio, el martes pasado, hace 6 días, él en un apartado que ya ha sido público en diferentes medios de comunicación dice: no descartamos que eventualmente alguna de las inteligencias del Estado lo pueda estar haciendo sin autorización, ¿sí? Y sin conocimiento de quienes son sus directores o sus mandos, como usted bien lo afirma. En el caso de la Casa de Nariño, no, es que nosotros ni siquiera tenemos el alcance ni la tecnología para realizar ese tipo de, digamos, de actividades, de una actividad de escucharle el celular a alguien. Y como un ingrediente adicional se lo voy a decir porque yo fui, digamos, yo conozco al magistrado Ibáñez. Él me invitó a su casa hace 3 años en plena pandemia, estaba terminando la pandemia y él me invitó. Estuve toda una mañana hablando con él, me obsequió un libro sobre convicciones de verdad, me hizo una dedicatoria, me dijo: mire, René, yo he visto la lucha que usted ha hecho para conocer y encontrar la verdad de lo que pasó con su hermana. Vi que 31 años después a usted le entregaron unos fragmentos óseos, pero esa verdad aún no la conocemos. Yo lo invito a que conformemos una comisión de la verdad. Yo como
como magistrado, que soy de la Corte Constitucional, y en mi condición de persona que estuve unos minutos antes de que empezara la toma, saliendo del Palacio de Justicia. Yo era un muchacho estudiante y trabajaba en el Banco de la República, y yo me logré salvar de eso. Lo invito a que hagamos eso. Entonces, cuando yo veo que el nombre del magistrado que dicen que está chuzado y demás es el doctor Ibáñez, pues primero recuerdo esa anécdota de haberme encontrado con el doctor Ibáñez, y segundo, pues me causa una profunda extrañeza que eso esté ocurriendo, y un rechazo a pretender vincular mi nombre con este tema. Se van por las ramas, no responde lo preguntado y dejan el tema y las dudas en el aire. El deterioro de la trayectoria de un país y de la vida de sus habitantes es consecuencia de la demonización por parte de la izquierda de la inteligencia técnica que la derecha tuvo durante años para proteger la democracia. El discurso y la narrativa de odio o resentimiento que hoy se utiliza es una herramienta para imponer y perpetuar un régimen que cada semana tiene un nuevo escándalo. Esta vez les tocó a los magistrados de la Corte Constitucional y a algunos congresistas de oposición. ¿Qué motivación tendría un mando medio para hacer una interceptación desde la inteligencia del gobierno? Escuchen lo que argumentó en Caracol Radio el jefe de Tecnología y Sistemas de Presidencia, René Guarín. Bueno, importante aclarar que no soy yo quien lo digo, sino yo quien recuerdo que en el debate en el Senado, Carlos Ramón González dice: no podemos descartar que de alguna de las inteligencias alguien esté realizando algún tipo de actividad, y si eso fuese así, lo está haciendo sin autorización. Él es quien lo dice. Yo lo retomo acá para recalcar, de acuerdo con su pregunta, que pues podrían haber personas, pues claro, puede que sí las haya, no lo sé. O sea, yo no puedo ni afirmar ni negar eso, pero desde Casa de Nariño, en las funciones que desarrolla René Guarín como jefe de Tecnología y Sistemas de Información, yo estoy centrado íntegramente en los temas internos tecnológicos del DAPRE, y algunas cosas externas como el blindaje y mantenimiento de la página de aspirantes presidentes, el soporte técnico que ya les comenté a los consejos de ministros y demás en Colombia y en el exterior, la parte de seguridad informática y la parte de plataforma de mantenimiento de nuestros 3 centros de cómputo en Casa de Huéspedes en Cartagena, en Sopó, en Hato Grande, y aquí en Casa de Nariño. Laura Sarabia es, digamos que mi jefe, es la directora del departamento, es la nominadora de esta entidad, y yo soy uno de los 24 o 23 jefes que tiene la presidencia. Así es. Sí, pero no. Estrategia de la duda que tira la piedra y esconde la mano es la que se emplea de parte del gobierno en el tema de las chuzadas. Sin embargo, está por verse qué más hay por saber. Esto tiene el efecto de socavar la democracia, pero como dice el refrán, dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y el argumento del cambio ha dado pasos en falso en su planteamiento. Gustavo Francisco Petrurrego emplea una variedad de tácticas, incluyendo la inocencia, la astucia, la intransigencia y la victimización para avanzar en su agenda política. Con Andrés Barrios Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. El espíritu y la independencia que deberían acompañar a la institucionalidad se ven comprometidos por los intereses personales, políticos e ideológicos de quienes detentan el poder en Colombia. Estos organismos están dirigidos por individuos que se perciben como respetables, pero que prefieren mantener el statu quo en lugar de llegar a un consenso sobre una visión para el país. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Escuchar para. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. En Panorama Digital tenemos un compromiso con la verdad.
Es evidente que la nación se encuentra en un momento crucial de su historia. Aunque no hay consenso en todos los asuntos, es posible identificar puntos en común y construir un camino hacia una democracia armoniosa que abarque diversas voces y enfoques para abordar los retos. La izquierda debe adoptar un enfoque más maduro de sus acciones, reconociendo el valor de aprovechar ciertas circunstancias y demostrando su voluntad de negociar y permitir que las políticas estatales avancen. También deben abandonar el papel de victimización en el que basa sus acciones en lugar de impedir el progreso de los colombianos. Andrés Barrios Rubio trae el podcast a sus sentidos. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital.